Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley, para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 70. Un extraño. Jueves 12:30. Albert descendió en el puerto de Veracruz, cerca del mediodía jueves. El barco se había retrasado un día. Entre los trabajadores, maleteros y comerciantes, el padre Juan lo esperaba con serenidad. «¿Señor William Albert Arley?», preguntó el sacerdote al acercarse. «Sí», respondió Albert con cortesía. «Mucho gusto. Soy el padre Juan Muñoz». «El gusto es mío, padre. ¿Dónde está mi familia?». La señora Florence tuvo que salir esta mañana hacia la cabaña para resolver unos asuntos menores. Le pareció prudente ir, ya que en el puerto nos habían informado que el barco llegaría dentro de 2 días. Sin embargo, unas horas después de su partida, corrigieron la información. «Tengo un automóvil listo para llevarlo hasta allá, si le parece bien». «Me parece muy bien. Gracias, padre». «¿Desea pasar primero por la casa cural? Puede darse un baño y comer algo. El teléfono funciona bien hoy, así que podrá llamar a su familia en Estados Unidos si lo desea». «Perfecto», asintió Albert con una leve sonrisa cansada. Un rato después, ya aseado y con el estómago satisfecho, Albert se sentó junto al teléfono de la casa parroquial. Marcó a la operadora y pidió que lo comunicaran con la capital y que triangularan la llamada a Chicago. Después de 20 minutos, se pudo establecer comunicación. «Señor Albert, qué alegría escucharlo», contestó George al instante. «Intenté llamarlo ayer, pero nos dijeron que su barco se había retrasado». «Así es, George. Acabo de llegar. ¿Cómo va todo por allá?». Hubo un breve silencio antes de que George respondiera, con un tono más grave. «Señor, no muy bien. Ayer hablé con el señor Graham. Arrestaron a la señorita Elizabeth. Él me dijo que los teléfonos están intervenidos y no podía darme muchos detalles, pero todo parece venir de la familia que usted y yo conocemos muy bien». «¿Cómo? ¿De qué la acusan?». «Temas médicos, señor. He hecho algunas llamadas y contactado a amigos en Nueva York. El señor Graham será recibido hoy y mañana por varios de ellos. Pero, como comprenderá, no he podido entender completamente lo ocurrido. Los teléfonos no son seguros». «¿Y Candy?». «Ella está bien, señor. Ella y el señor Graham se casaron en una ceremonia civil el sábado». Albert guardó silencio por un instante, procesando todo. «Me alegra por ellos. ¿Tan grave es la situación que tuvieron que casarse de inmediato? George, por favor, encárgate. Reúne al clan en Chicago. Yo regresaré mañana a Veracruz, pero hoy debo ir a la cabaña para ver a mi familia. Te llamaré mañana». «De acuerdo, señor. Buena suerte. No se preocupe, yo me encargaré». Cuando Albert salió, el padre Juan ya lo esperaba en el vehículo. El trayecto duró 1 hora por la vía principal. Luego tomaron un desvío hacia un camino rural rodeado de vegetación densa y vibrante.
A los 20 minutos, el coche se detuvo frente a un viejo portal de madera. A partir de aquí debe caminar, señor Albert. Es solo un trecho corto hasta la cabaña. Lo dejaré aquí. Vendré por ustedes mañana. Albert descendió del automóvil sin dudar. Se internó por un sendero estrecho, de tierra rojiza y húmeda, que se abría paso entre la exuberancia natural de la región. El aire estaba impregnado con el aroma profundo del café silvestre, del guayabo maduro y de la tierra mojada. A sus costados, helechos gigantes se mecían suavemente, y entre sus frondas asomaban flores anaranjadas de heliconio, lirios blancos y orquídeas de color púrpura y rosa. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, raíces expuestas como arterias, y pequeños hongos blancos que brillaban bajo la sombra. Sobre él, el dosel de ceibas y palmas reales filtraba el sol en haces dorados. Albert sentía que caminaba por el paraíso. A lo lejos, los gritos roncos de los monos aulladores se confundían con el zumbido de los insectos y el sonido tenue de un arroyo. El agua corría paralela al sendero, clara, sobre piedras lisas y hojas caídas. Albert se detuvo un momento, respiró profundamente. Sentía que estaba entrando en otro mundo. Todo era como un sueño. Tantos años buscándote, Florence. Tantos años. Dios mío. Dime que esto no es un sueño. Esto es real, ¿verdad? Pensó, con un nudo en la garganta. Después de 5 minutos de caminata, entre los árboles cubiertos de musgo, apareció la cabaña. Era de madera envejecida, sencilla, elegante y hermosa, elevada sobre pilotes para evitar la humedad del suelo. Alrededor crecían platanales, arbustos de café y un viejo guayabo que daba sombra a una mecedora solitaria junto a la entrada. Desde el interior se elevaba una columna de humo fina y el aire olía a maíz cocido y café recién hervido. Albert se detuvo. Estaba tan emocionado que la vista se le nubló. Un pequeño sonido lo sacó de su asombro. ¿Papi? ¡Mami! ¡Llegó papá! Tú eres papá, ¿verdad?, dijo una vocecita infantil. Un niño lo abrazaba por las piernas, mirándolo expresivamente. Tiene ojos grandes y azules. Albert lo observó, estupefacto. El parecido con Anthony era abrumador. Las lágrimas le llenaron los ojos. Lo alzó con ambos brazos y lo apretó contra su pecho. Sí, pequeño, yo soy tu papá, dijo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Florence ya había salido de la cabaña, pero no avanzó. Permanecía inmóvil en el umbral, con la mano apoyada en el marco de la puerta, observando a los 2 hombres que más amaba en esta vida. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se movía. Estaba paralizada por la emoción de que por fin estaban los 3. Albert alzó la mirada y la vio. Su esposa, su hogar. Caminó hacia ella con su hijo en brazos. Cuando la alcanzó, la abrazó sin decir palabra. Se abrazaron los 3. El niño quedó en medio, sonriendo sin comprender la magnitud del momento. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Estás triste?, preguntó el pequeño. No, amor,
respondió ella con voz temblorosa. Lloro porque estoy muy feliz. Porque tu papá ya está aquí. No es por tristeza, es alegría. Esa noche, cuando Anthony por fin se quedó dormido, abrazado a un osito de trapo, Albert y Florence se sentaron junto al fuego. La luz cálida de la lámpara de aceite proyectaba sombras suaves en las paredes de madera. Por primera vez desde su reencuentro, pudieron hablar de todo. Albert le contó lo que había ocurrido después del accidente en Italia, el tiempo perdido en la amnesia, los fragmentos de recuerdos que regresaban como niebla disipándose, su reaparición en la mansión de Chicago, el reencuentro con su tía abuela y con George, y cómo había tomado el rol que le correspondía como cabeza de la familia Arley. Florence lo escuchaba con el ceño fruncido, pero sin interrumpir. Sus manos cruzadas sobre el regazo se apretaban con fuerza. Vengo de una familia muy rica, Florence, dijo Albert con franqueza. Influyente. Hay propiedades, empresas, fundaciones. Esperaban que yo asumiera responsabilidades que había esquivado durante años. Ella lo miró en silencio unos segundos más, procesando todo. Luego habló en voz baja. Recuerdo a un Albert aventurero, uno que recogía animales heridos y se perdía en los mercados solo por el gusto de ver y oler los frutos exóticos. Uno que me hablaba del arte africano, de dormir bajo las estrellas. Lo miró a los ojos. Ahora tengo frente a mí a un hombre de negocios. Sigo siendo ese hombre, respondió él suavemente. No lo sé. Siento que no encajaré con tu familia. Tal vez no sea la esposa que necesitas. ¿Por qué dices eso? Llevo una vida sencilla, dijo ella con honestidad. Trabajo como enfermera en un centro médico rural. Cuido a Anthony, cultivo nuestras plantas. Aquí todo es simple. No sé nada de bailes, ni de cenas con personas influyentes. No tengo modales refinados. No sabría cómo vestir. No pertenezco a ese mundo, Albert. No pertenezco a tu mundo. Él la tomó de la mano. Tú eres mi mundo. Tú y Anthony son mi mundo. No necesitas ser diferente porque te amo así como eres. Porque de hecho, esa es la razón por la que te amo. Porque eres valiente, noble, sencilla, hermosa. Yo no he cambiado, Florence. Lo que viste en mí aún está aquí. Ella retiró la mirada. Tengo miedo. Es un cambio muy fuerte para los dos, para Anthony también. Albert, ¿estás seguro de que aún me amas? No te sientas obligado por Anthony. Él es tu hijo y siempre lo será. Pero si tus sentimientos por mí han cambiado, necesito que me lo digas. No quiero ser un compromiso por gratitud. Albert se inclinó hacia ella y le sostuvo el rostro con ambas manos, con ternura y decisión. Florence, había perdido la esperanza de encontrarte. Me resigné a vivir con tu ausencia, pero desde que supe que estabas viva y que tenías a nuestro hijo, nada más importó. Vine porque te amo. Mis sentimientos por ti no han cambiado. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas.
Se dejó caer suavemente sobre su pecho y Albert la abrazó, envolviéndola con los brazos y con todo el amor que había guardado en silencio durante esos años. «Somos distintos ahora», murmuró ella. «Sí, pero también seguimos siendo iguales». Albert la rodeó con sus brazos y la besó con ternura, dejando que sus cuerpos se redescubrieran poco a poco. Se besaron y acariciaron, pero no hicieron el amor. A pesar del deseo latente, Albert no quiso precipitar nada. Sentía cada latido de ella, cada respiración entrecortada, pero sabía que debía esperar. No quería que su presencia, por más amada que fuera, se sintiera como una irrupción. Aunque él la seguía encontrando tan hermosa como aquel primer día en que la vio, bajo la luz dorada de una tarde africana, sabía que Florence necesitaba tiempo para mirarlo con amor y confianza, para acostumbrarse a su cercanía y para reconocer al hombre que era ahora, con sus cambios, pero con el mismo amor de entonces. Así que la abrazó con fuerza y se quedaron así, compartiendo el calor de sus cuerpos bajo una manta ligera y escuchando el canto lejano de los grillos. Albert despertó con el peso de un pequeño cuerpo saltando sobre su abdomen. «¡Despierten! ¡Ya es de día!», dijo Anthony, trepando con entusiasmo sobre la cama y sacudiendo a su madre. «Mami, ¿él va a dormir contigo todos los días?». Florence, aún somnolienta, acarició el cabello de su hijo. «Así es, mi amor, es tu papá y dormirá conmigo todas las noches», respondió con dulzura. Anthony frunció el ceño con gesto dramático, cruzó los brazos y miró a Albert con recelo. Luego, con una mano pequeña, le dio un suave empujón en el hombro. «Oye, ese es mi lugar. Yo duermo aquí con mamá». Albert se rió, sentándose lentamente. «Yo también sentiría celos si un día apareciera un hombre a robarme a una mujer tan hermosa», dijo mirando a Florence con ternura. «Pero dime, valiente caballero, ¿qué te parece si la compartimos?». «No», replicó Anthony, girando sobre sí mismo para abrazarse al costado de su madre. Albert lo miró divertido y sin previo aviso comenzó a hacerle cosquillas en los costados. El niño estalló en carcajadas, retorciéndose entre las sábanas y gritando de alegría. «No, está bien, me rindo», decía entre risas. «¿Entonces me dejas compartir a tu mamá contigo? Solo un poquito», insistió Albert, fingiendo un tono solemne mientras le hacía otra cosquilla. «Solo en el desayuno», dijo finalmente Anthony, tratando de recuperar el aliento. «Pero por las noches me toca abrazarla a mí primero». Florence los observaba desde la almohada, con lágrimas en los ojos. Estaba siendo testigo de una escena que había soñado durante años y que ahora, por fin, era real. «Entonces haremos turnos de abrazos», dijo Albert, besando la frente de su hijo. «Aunque creo que mamá tendrá que agrandar la cama». «Sí», gritó Anthony, «una cama gigante».
El padre Juan llegó sobre el mediodía a la cabaña. Albert lo esperaba atento. Padre, por favor necesito que llame a George y le lea esta carta. No puedo regresar todavía a los Estados Unidos. Primero debo recobrar mi familia. ¿Puede usted regresar en una semana? Claro que sí, señor Arley. El sacerdote regresó a la parroquia al caer la tarde. Aprovechando que el teléfono funcionaba sin interferencias, realizó todo el proceso para comunicarse con George en Chicago. Tras casi media hora, al fin logró comunicarse. La voz de su interlocutor respondió al otro lado de la línea. Buenas tardes, padre Juan. Buenas tardes, señor George. ¿Está todo bien? ¿El señor Arley se encuentra bien? Sí, perfectamente. De hecho, me ha pedido que me comunique con usted. No ha querido regresar hoy a Veracruz. Me dejó una carta con instrucciones claras. Si me lo permite, se la leeré ahora. Por supuesto, respondió George, ya tomando papel y pluma. Querido George, te escribo esta carta desde el seno de mi hogar, al lado de Florence y Anthony. Estar aquí me hace inmensamente feliz. No puedo describir con palabras lo que significa verlos, pero también soy consciente de que, en muchos sentidos, soy un extraño para mi hijo, y quizá también para mi esposa. Florence ha levantado una vida con esfuerzo, rodeada de naturaleza, de cosas sencillas y de mucho amor. Anthony me observa con curiosidad y recelo. Ambos necesitan tiempo, necesitan aprender a conocerme, y yo debo escucharlos y conocerlos también. Necesito estar con ellos. Aquí me siento en casa de un modo que nunca experimenté en Chicago. Sé que tengo deberes y responsabilidades que no pueden posponerse para siempre, pero ahora no es el momento de regresar. Necesito que mi hijo y mi esposa me reconozcan, que cultivemos el amor que nos convertirá verdaderamente en una familia. El apellido Arley me pertenece, pero el rol de esposo y padre tengo que ganármelo aquí. Confío plenamente en ti. Te ruego que actúes en mi nombre con la autoridad necesaria. Da las órdenes pertinentes para que esa familia regrese a Florida. No toleraré más intromisiones ni amenazas. Inicia el proceso de su expulsión del clan. Cuida de todo en mi ausencia, como siempre lo has hecho. Te llamaré la próxima semana. Con gratitud y aprecio, William Albert Arley. El padre Juan terminó de leer y se quedó en silencio, permitiendo que George asimilara cada palabra. Gracias, padre, dijo finalmente el secretario con la voz algo más suave. Me ocuparé de todo. Que el señor Arley disfrute de lo que tanto ha añorado y buscado. Haré lo necesario. Que Dios lo acompañe. Y a usted también, padre. Buenas noches. Cuando colgó, George permaneció un momento sentado en su oficina, en medio de sus pensamientos, con la carta copiada palabra por palabra en su libreta. Luego tomó de nuevo el teléfono y empezó a hacer las llamadas que consideró pertinentes. Continuará.